Gloria al Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando de la palabra del Señor como todos los viernes. El tema lo hemos titulado el día de hoy, hermano, luchando contra el pecado. Luchando contra el pecado es un tema, pues, ¿verdad?, de mucho interés para la iglesia, ya que, como todos ustedes sabemos, nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. La palabra del Señor dice en una de las epístolas de Juan que si alguien dice que no ha cometido pecado, es mentiroso y está tratando de hacer mentiroso a Dios, porque Dios dice que tenemos pecado, ¿ok? Sin embargo, sabemos que los cristianos nacidos de nuevo no practicamos el pecado, o sea, no nos deleitamos ni habitualmente estamos enredados en cosas pecaminosas. De repente por ahí nuestra naturaleza humana fallamos y cometemos un error. Quizás tú eres cristiano, pero aún así de repente por allí una mirada, pecaste con un pensamiento, con una palabra y estás ofendiendo, estás pecando, te enojas con una persona y también la ofendes, ¿ok? Entonces, aunque somos pecadores, no nos deleitamos en el pecado. Cuando nosotros como cristianos fallamos, ¿qué es lo primero que sentimos? Nos sentimos contristados, nos sentimos tristes, nos sentimos arrepentidos y queremos inmediatamente, pues, enmendar ese error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿ok? El Espíritu Santo viene a morar en cada persona cuando acepta a Cristo, pero cuando acepta a Cristo de verdad, cuando de verdad la persona es convencida de su pecado y dice: yo quiero vivir para Dios, quiero cambiar mi vida, no puedo seguir viviendo así. Entonces el Señor ve esa sinceridad, que de verdad, de todo corazón estás arrepentido, y entonces después de que eso sucede, el Espíritu Santo viene y habita en usted, ¿ok? Ese es el bautismo verdadero del Espíritu Santo. Ese es el bautismo más importante del Espíritu Santo. Muchos le llaman el bautismo del Espíritu Santo a un día que te agarró y lloraste y sudaste y danzaste y brincaste y hablaste lenguas. No, eso no es. ¿Okay? El bautismo del Espíritu Santo es cuando una persona nace de nuevo y el Espíritu Santo viene y habita en esa persona. Entonces las manifestaciones más poderosas de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo no es cuánto danza, sino cuánto se retiene ante el pecado. ¿Les quedó claro? Voy a repetir esa parte. La señal más grande de que una persona fue bautizada en el Espíritu Santo no es por cuánto danza o por cuánto profetiza o por cuántos dones tiene o por cuánto corre en la iglesia, sino por cuánto se retiene cuando se presenta una tentación de pecado y la vence. ¿Okay? Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo, nacer de nuevo. Entonces, se supone que todos los que estamos aquí, hermanos, pues ya hemos sido sellados, dice la palabra, con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Eso es bien importante. El día de hoy este tema, hermano, de luchando contra el pecado es bien importante porque este tema habla de la santificación en la cual nosotros como creyentes debemos de andar cada día, hermano. ¿Ok? Santificación, limpieza para Dios. ¿A cuántos les agrada una casa limpia, hermanos? A todos, por lo general, ¿no? Solo a los acumuladores es que no les gusta una casa limpia. ¿Ha visto ese programa? Que esos viven entre la basura. En Discovery Channel lo pasan y van sus familiares a tratar de ayudarle y le dice: te vamos a limpiar la casa. No me toques eso. Y es una hamburguesa podrida de hace 5 años. No la quites, dice, es que yo siento paz al verla ahí en ese plato. Entonces, pero si usted no es un acumulador compulsivo, yo creo que a usted le gusta el aseo, ¿sí o no? Bueno, a Dios también. Dios ama que nosotros, los vasos de Él, estemos limpios. ¿Cuántos tomarían en un vaso sucio? Algunas veces, hermano, uno come cosas que huelen demasiado fuerte, como pescado o huevo o el olor del pollo. Algunas veces es desagradable, y cuando se lavan los trastes y no se lavan bien y parte de esa agua de pescado se mezcla con los vasos y no se lavan bien, y entonces usted va y agarra un vaso para beber y lo primero que lo llena de agua, y cuando se lo lleva a la boca, ¿qué siente? Este vaso huele feo, huele a pescado. ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado eso alguna vez? Más de alguna vez le pudo haber pasado. Quizás se distrajo la mujer o el hombre, quien sea, y no lavó bien los trastes. Bueno, pues es lo mismo. Dios espera que nosotros, hermanos, seamos vasos limpios,
vasos de honra en sus manos porque Él nos quiere usar y su Espíritu Santo habita dentro de nosotros. ¿Ok? Yo conozco a gente, hermano, que por años son esos guerreros que se llaman guerreros de la guerra espiritual. Y yo conozco mucha gente así, hermano, que por años pasan luchando contra el diablo y cada día se parecen más al diablo. Pero si lucharan más contra el pecado, de decir, no debo maldecir, no debo gritarle a mis hijos a cada rato como neurótico, debo de serle fiel a mi esposa, a mi esposo, y hay una persona que está muy provocativa, mejor me voy a sujetar a eso. Esa es la verdadera lucha que todo creyente debe de luchar y librar todos los días. Déjese eso de andar viendo demonios hasta en la sopa cada rato, ¿ok? Y póngase a santificarse y a limpiarse delante de Dios. ¿Están acá todavía? ¿Ok? Así que es bien importante esto, hermanos. Vamos a nuestro texto base el día de hoy, Romanos 7, 21 al 25. Y si se puede poner en pie, hermano, un minuto. Romanos 7, 21 al 25. Gloria sea a Dios. Cuando lo tenga, diga amén. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo, porque según el hombre interior, o sea, el espíritu, el ser más interior de nosotros, dice, me deleito en la ley de Dios, que es que la palabra es hermosa, ok, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Aquí ya aparecieron 3 leyes, ¿ya escuchó? La ley dice, 2 leyes, la ley de Dios, ¿sí? Y está también la ley del pecado, la ley de los miembros. La ley de Dios es la palabra de Dios y la ley del pecado es la tendencia en nuestros miembros. Nuestro cuerpo tiene una tendencia a hacer lo malo, le agrada hacer lo malo. Continuamos, dice, pero veo otra ley, retomo ahí, en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por este momento en que vamos a hablar tu palabra. Y te pido, Señor, que el entendimiento, Señor, se pueda abrir en la vida de cada persona y que podamos, Señor, exponer estas verdades eternas y que sean de mucho beneficio para tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Bueno, este pasaje, Romanos 7, hermano, es uno de los más difíciles de poder interpretar, porque es como un trabalenguas. Pablo comienza a hablar de muchas leyes, la ley de Dios y la ley del pecado y la ley de la mente y la tendencia que mi cuerpo tiene a hacer el pecado, y como cuando tú lo vas leyendo, como que te va un poco enredando. ¿Ok? El día de hoy voy a tratar de darle una interpretación fácil a esta porción, que a usted le quede un poco claro, número 1, y número 2, después de eso le voy a enseñar 5 cosas o 5 formas en que usted muchas veces es derrotado por el pecado. Muchas veces viene la tentación y por una de esas 5 cosas que yo le voy a enseñar, usted cae, porque cae en una de esas 5 cosas que vamos a ver el día de hoy. Pero primero vamos a tratar de desenredar esto, porque el pasaje está un poco complicado. De hecho, yo no leí todos los versos. Si usted lee todos los versos anteriores al 21, es lo mismo. Está hablando Pablo de la ley de Dios, la ley del pecado, la ley del cuerpo. ¿Ok? Entonces, Pablo dice que en su ser interior, él se deleita en la ley de Dios, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios es preciosa, es buena. Léala más seguido, porque entre usted más lea la Biblia, hermano, usted va a crecer más, se va a sentir más firme en la fe. Claro, leerla con el entendimiento correcto, ¿ok? Cuando usted lee más la palabra, entiende más lo que quiso decir, entonces usted se va a sentir más fuerte. Pablo básicamente está diciendo lo siguiente. Pablo está diciendo que la ley de Dios, usted se acuerda, antes de que Moisés viniera y Dios diera la ley, pues las cosas no tenían nombre, ¿no? La gente mataba y decía, pues ¿qué será eso? Bueno, pues le quité la vida a aquel.
O la gente hacía adulterio, la gente hacía muchas cosas, pero el pecado no se le había dado un nombre específico. Cuando viene ya la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, Moisés dice: no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, y comienza a darle nombre a cada uno de esos pecados. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que cuando esa ley viene, ya por muchos años, desde Adán, ya nosotros estábamos en otra ley antes de la ley de Moisés, que es la ley del pecado. ¿Y cuál es esa ley? Bueno, es la ley que está en nuestros miembros. Un niño desde chiquito ya sabe mentir. ¿Quién le enseñó? ¿Quién sabe? Ya nacemos con el pecado original, así se le conoce la doctrina de Agustín. Uno de los padres de la iglesia fue el que dio esta doctrina, la doctrina del pecado original. Los niños se pelean desde chiquitos y ya saben echar puños. Nunca han entrenado en un ring ni nada, pero ya saben pelear. Ya hay una ley en nosotros. En Adán ya todos nacemos, ¿qué? Siendo pecadores. Es como nacer ya programados para hacer lo malo. Vea usted que usted no le tiene que enseñar a su hijo a hacer cosas malas. O sea, él por naturaleza, ya nacemos con esa naturaleza. Entonces lo que está diciendo Pablo es, cuando la ley de Dios vino, aunque es hermosa y aunque yo me deleito en ella y me agrada y me gusta, porque ¿cuántos no les gusta venir a la iglesia? Y sienten bien bonitos, ay, qué bonito sentí en la alabanza, qué bonita la prédica. Sí, está bonita la ley de Dios y todo. La pregunta es, ¿cómo tú manejas cuando no estás en la iglesia y se quiere manifestar en ti la otra ley, que es la ley del pecado? Cuando tú, si eres un hombre morboso, vas por ahí y va una mujer bien provocativa, ¿qué haces? Hay una ley en tus miembros. Si eres morboso, los ojos te van a decir, mira, ve, no va a pasar nada, tu esposa no se va a dar cuenta, no pasa nada, simplemente es así esa curiosidad de voltear a mirar. Entonces Pablo lo que está diciendo es que esa ley del pecado es tan fuerte y tan poderosa que aunque la ley de Dios que ha venido en Moisés es hermosa, no tiene la fuerza para detenerte a que tú cometas ese pecado. Ahora, aquí cuando dije la ley de Moisés estoy hablando específicamente antes de la gracia. Antes de la gracia. Porque en la gracia Dios viene y nos da una ley superior a la del pecado. Entonces mire, el Padre dio la ley que dio a conocer el pecado que es la ley que está en nuestros miembros. Pero ¿qué pasa? Esa ley no te ayuda a vencer ese pecado, porque no es por la ley. Nosotros no podemos ser salvos por la ley. Las personas toda la vida tenían que estar ofreciendo los mismos sacrificios, dice Hebreos, por los mismos pecados. No había un cambio en la gente. Entonces el Señor envió una ley superior, que es la ley del Espíritu. Y esta ley vino por medio de Cristo, la ley de la gracia, para debilitar la ley del pecado en nuestros miembros. Estoy tratando de darle una explicación un poco sencilla. Vamos a Romanos 8, del 1 al 6. Aquí es donde Pablo da la respuesta. Pablo dice, ok, en el último versículo que leímos de la parte anterior, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si Pablo estuviera diciendo, soy un pecador y no tengo remedio. Pero aquí está la respuesta, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta parte subráyala en su Biblia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuchen, la carne somos débiles delante de la ley. ¿Sí? La ley de Moisés, el tiempo de la ley, antes de la gracia. Dios enviando a su Hijo, esta es la gracia ya, la ley de la gracia, la ley del Espíritu, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son del Espíritu en las cosas del pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces aquí está, Pablo da la respuesta. Pablo dice, ok, Moisés trajo una ley que nos vino a decir cuán pecadores éramos, y no nos dio una solución. ¿Cómo podíamos vencer esa ley del pecado? Entonces la solución viene en Cristo. Cristo trae la ley de la gracia. Entonces cuando Cristo, hermano, va al desierto, escuche, y vence la tentación, esa tentación que Cristo está venciendo
también, de alguna forma, entre comillas, ahorita usted lo va a entender mejor, está diciéndonos a nosotros que nosotros vamos a poder vencer también el pecado. Porque dice que Dios, enviando a su Hijo, ¿en qué? En carne. Cristo vino y en la carne venció ¿qué? Venció el pecado. Eso para enseñarnos a nosotros que una vez que nacemos de nuevo y el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, nosotros hemos recibido la fuerza y el poder para poder vencer la carne. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Gálatas. Dice, hablando entre vosotros en Efesios, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Ese es el ambiente en el que el cristiano se desarrolla en todo tiempo. No debe de estar en un ambiente que satisface la carne. ¿Qué puede hacer un cristiano en un baile? ¿Qué puede hacer un cristiano, hermano, juntándose con un montón de personas que hablan un montón de malas palabras todo el tiempo conviviendo con esa gente? Es un ambiente que está de alguna forma contaminándolo. ¿Qué es lo que nos ayuda a vencer? El estar en el Espíritu. En el Espíritu nosotros es como tenemos la fuerza de vencer la ley del pecado que habita en nuestros miembros. Ahora no todo el tiempo. Alguna vez esporádicamente la ley del pecado le vence a usted. ¿Por qué? Porque no somos perfectos todavía. Nosotros todavía no hemos alcanzado la santificación que Dios quiere que vamos a alcanzar el día que muramos. Mientras usted habita en el cuerpo, de repente pasó 1 año, 2 años portándose bien recto, bien lo más justo posible, y de repente, ¡pum!, falló. Y tuvo un pensamiento lascivo y adulteró en su mente, porque la Biblia dice que si alguien mira a una persona del sexo opuesto para codiciarlo, ¿ya qué? Ya cometió adulterio. Pero no es habitual en usted, eso no es habitual, eso es como un momento en donde de repente falló, pero eso no es habitual en usted. Lo habitual en usted es hacer las cosas bien. Voy a tratar de darle una explicación más sencilla de este pasaje. Ok. La ley del pecado de la que está hablando Pablo, esa palabra pecado que usamos ahí varias veces, viene del griego amartía, así como se oye con H. Amartía, tal y como suena solamente con H. Fíjese, la concordancia Strong no es muy específica en el significado, solamente dice ofensa. Sin embargo, esta palabra cuando se rastrea a los tiempos de Jesús, a los tiempos de Pablo, esta palabra amartía es del ámbito de la cacería. Y esta palabra se usaba para cuando alguien que tiraba al blanco fallaba. En la cacería de aves generalmente era muy usada. Entonces, esta palabra amartía significa, fíjese, en su etimología más profunda, significa errar al blanco. Pablo está diciendo que hay una ley en nuestros miembros y esa ley hace que nosotros erremos al blanco. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Eso quiere decir que cuando tú naces ya programado para fallar al blanco. Tú vienes y haces el tiro y es 100% seguro que vas a fallar. No tienes ninguna capacidad de pegarle al blanco. Esa naturaleza es con la que ya naciste. ¿Cuál es ese blanco? El blanco es la santidad que Dios demanda. Dios demanda un cierto nivel de santidad. Y entonces cuando tú todavía no tienes a Cristo, tú eres experto en fallar al blanco. Por eso las personas que no tienen a Cristo, hermano, pues van a deleitarse en el pecado. Y se deleitan y viven y practican el pecado habitualmente porque esa es su naturaleza. Ya nacen programados para eso. Pero sin embargo, cuando nosotros, hermano, venimos a Cristo, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo viene a morar en ti. El Espíritu Santo se vuelve tu guía, se vuelve tu entrenador personal, te cambia el chip. El chip que estaba programado a fallarle al blanco, ahora comienza a recibir un entrenamiento intensivo para pegarle al blanco. Y cuando estás estirando el arco para pegarle al blanco, viene el Espíritu Santo detrás de ti, te agarra la mano y te apunta y te dice, ahí es, ¡pah!, y le pegas al blanco. Eso es lo que Pablo está queriéndonos dar a entender. Cuando la ley de Cristo vino, esa ley de Cristo vino a prepararnos para que nosotros tuviéramos la suficiente fuerza de alcanzar cada día, escuche, el nivel de santificación que Dios demanda de nosotros. Nadie puede llamarse cristiano si el día que supuestamente nació de nuevo, no nació en su alma un tremendo deseo por estar más limpio delante de Dios. Esa es una señal de que no se nació de nuevo. Si una persona hace la oración del pecador arrepentido, bla, 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 y no nació en su corazón el deseo de estar más limpio delante de Dios, solamente fue un ritual, no pasó nada, no nació de nuevo.
Pero cuando una persona viene a Cristo humillado y deja que el Señor se entrone en su corazón, lo primero que dice es: tengo que dejar esto, tengo que dejar esto otro, tengo que dejar esto otro. ¿Por qué? Porque hay un deseo en su ser de pegarle al blanco. Sí, cuando yo recién convertido todavía por ahí quise titubear, recién convertido, y todavía me ofrecían cigarro y me ofrecían cerveza y me ofrecían droga, y de repente todavía yo quería maldecir y todo, el Espíritu Santo me decía: no hagas eso, no es correcto, eso no está bien. Yo estaba recién convertido, yo me sentía redarguido, yo me sentía contristado por Dios. Yo decía: no puedo seguir así, yo o soy cristiano o no soy, o nada más fue puro pancho lo que hice ese día en la iglesia, o fue de verdad. Así que yo decidí que era de verdad, porque yo sentía al Espíritu Santo en mí. Que ese día que yo fui a esa iglesia y entregué mi vida a Cristo, ya no estaba yo solo. Nunca más me he vuelto a sentir solo desde ese día. Siempre he sentido que alguien está dentro de mí diciéndome, guiándome, enseñándome, corrigiéndome, redarguyéndome. Y se cumple a cabalidad la palabra, porque esa es la tarea del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, traté de que usted le quede un poco claro eso, ¿ok? Usted tiene un entrenador personal. Y cuando usted es tentado, el entrenador personal viene corriendo: hey, cuidado, mira que le vas a fallar al blanco. Y entonces tú le preguntas: ok, ¿cómo le hago? Mira, no, pues, ahí hay tentación, no vayas. Si vas a fallar al blanco, y yo te he estado entrenando por años, yo no quiero que tú falles. Entonces viene el Espíritu Santo, te agarra la mano y pegas en el blanco, y entonces Dios dice: ok, pasaste la prueba. ¿Por qué? Porque Cristo venció en la carne. Mucha gente, hermano, cuando el domingo voy a hablar un poco más de la naturaleza de Cristo en el Evangelio de Juan, que es un evangelio muy profundo. Mucha gente cuando alguien dice: es que Cristo venció la tentación, dice: es que Cristo era Dios. Sí, pero se les olvida una doctrina muy importante. Cristo venció el pecado en la carne. Usted no puede ser como los gnósticos, que los gnósticos decían que Cristo solamente fue Dios por 3 años y medio. Cristo fue Dios cuando el Espíritu Santo vino sobre él, se volvió Dios. Cuando fue a la cruz, antes de ser crucificado, el Espíritu de Dios salió de él y murió siendo solamente hombre, porque para los gnósticos Dios no podía morir en una cruz. No, Jesucristo fue Dios 100% desde que nació hasta que murió, y hombre 100%. Esa doctrina de que Cristo padeció en la carne es súper importante para Juan. Es tan importante que Pablo dice: si alguien niega que Cristo vino en la carne, ese es el anticristo. Porque esa doctrina está hablando de cuánto poder Dios nos dio a nosotros para vencer el pecado y vencer la tentación. Y esa es la lucha que usted tiene todos los días. Todos los días usted tiene una lucha de hacer lo correcto, de pegarle al blanco. ¿Cuánto usted le pega al blanco? No sé, porque ahora tampoco nos vamos a ir al extremo de que usted nunca falla, que toda la vida usted le está pegando al blanco. No, o sea, escuche, mientras que el que no ha nacido de nuevo es un pecador habitual, el que ya nació de nuevo no es un pecador habitual, todo lo contrario, no peca habitualmente. Vamos a ver entonces 5 cosas, hermano. Estas 5 cosas puede ser que tú estás siendo derrotado cuando viene la tentación en algo, porque hay cristianos que tienen años en la iglesia y tienen unas prácticas ocultas. Hay gente que tiene años, 15, 20 años en el evangelio y todavía tiene una práctica, tiene un guardadito, tiene algo escondido por ahí. Y te voy a dar 5 razones de por qué quizás tú estás siendo derrotado. La primera, creer que ya estás un poco sucio y que solo un poco más no te afectará. Esa es una estrategia de la carne y del mundo. Que tú creas: ok, ya estoy un poco sucio, ya me ensucié un poco, ¿qué más da si le sigo? Ahorita vamos a entender. Vamos a 1 de Pedro 4:1 al 4. 1 de Pedro 4:1 al 4. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es este punto? Este punto consiste
hermano, en que una persona que se está limpiando para Dios, de repente puede ser que se ensucie un poquito con algo. De repente, por ahí se le fue quizás una mala palabra pequeña, alguien recién convertido, que está recién convertido y de repente se reúne tanto con gente que dice malas palabras que de repente, ¡pum!, se le sale una chiquita. Aunque no hay chiquitas, ¿no? Pero vamos a decir así. ¿Qué debe de hacer inmediatamente el cristiano con esa mala palabrita que dijo? Pedir perdón a Dios. Pedir perdón por su error. Decir, Señor, los maldicientes no heredarán tu reino. Debo de limpiarme de esto. Y a la persona a la que se le dijo, pedirle perdón. Mira, te dije una mala palabra, nunca más te la vuelvo a decir porque yo soy cristiano y yo no debería de estarte diciendo malas palabras. Esa es la actitud correcta ante esa pequeña manchita. Si no se toma la actitud correcta ante esa pequeña manchita, esa persona va a tomar la siguiente mentalidad. Ya dije una mala palabra, que no es muy grande. Total, ¿qué más da si digo otra? Entonces, esa mala palabrita puede llamar otra mala palabrota. Y así hasta que la persona se vuelva un maldiciente. Sucede mucho cuando dice aquí Pedro que a los incrédulos les parece extraño que usted no corra con ellos en sus disoluciones. Esto pasa mucho cuando eres recién convertido, tienes muchos amigos y te dicen, ven hombre, ¿qué pasa? ¿Qué te lavaron el cerebro? No te va a pasar nada, una ni te va a emborrachar, tómate una. Te prometemos que si te la tomas no te molestamos más. Ellos quieren que tengas una pequeña mancha. Una pequeña mancha. Para que después, bueno, últimamente otra vez el pastor dijo que el vino no es malo. Entonces te tomas una y ya te manchaste, ya tienes una mancha. No hombre, pues ya una no es ninguna, tómate otra. Y van a empezar a presionar hasta que esa mancha se haga más grande. ¿Ok? El nacido de nuevo, hermano, no puede tolerar que esas manchitas estén allí sin entregarlas a Dios. Una discusión en el matrimonio, por ejemplo, tú discutes con tu pareja y se pone acalorado el asunto y no se ponen de acuerdo y todo, y no perdonas o pasan 15 días sin hablarse. Es una pequeña mancha. Es una pequeña mancha en tu matrimonio. Tú tienes que orar, pedir perdón a tu pareja, restaurar, lavar esa mancha delante de Dios, porque si no, esa mancha se va a hacer una mala costumbre y después no, pues ya el matrimonio va a estar lleno de manchas. Le voy a dar unos ejemplos. Escuche, por ejemplo, si tú trabajas con personas que no son cristianas y debido a tu trabajo tienes que pasar oyendo música secular todo el tiempo. A mí me ha pasado mucho con gente que trabaja en restaurantes y pues tienes que oír la música y todo el día, de 7 de la mañana, a saber qué horas abren hasta que cierran, 6 días a la semana. O en una barbería, o trabajas para alguien en general, en algún lado, y esa persona te pasa a recoger por la mañana y pone la raza a todo volumen y no puedes decir nada, pues es su van, es su carro. Entonces, estás lidiando con esa situación y eso puede empezar a crear una manchita en tu vida, porque ya te vas acostumbrando, ¿no? Todos los días oigo esta música donde trabajo, todos los días oigo esta música donde voy al trabajo en el carro con la persona que me recoge. ¿Qué más da que ahora lo ponga yo directamente en la radio? Si de todos modos la oigo sin querer, ¿qué más da que ahora la oiga yo pues queriendo o sin querer queriendo? ¿Qué debe hacer esa persona? Esa persona que es cristiano debe de estar todo el tiempo, mire, congregándose, sirviéndose. Tú no puedes algunas veces salir corriendo y dejar tu trabajo. Y te toca decir, bueno, trabajo en este restaurante que todo el día hay música de esta que me enferma el alma y el espíritu, pero no puedo renunciar, es mi trabajo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Leer la Biblia todos los días, orar todos los días, congregarse todos los días, tener un compromiso dentro del ministerio, servir si es necesario, estar involucrado, ser parte de la iglesia activamente. Porque si esa gente deja que esa manchita le crezca, no, pues ya después, he notado gente así que actúa bien extraño, ¿no? Tienen trabajos que a veces los contaminan o los manchan y luego salen con que, no, pues ya empezaron a faltar. Y yo de, qué raro, esta persona empezó a faltar. Ya lo llamas, no contesta. Y ya de repente, ¿sabe qué? ¿Qué quiero hablar con ustedes, hermanos? Fíjense que les quiero entregar el privilegio. Van en un descenso a la muerte. A los 2 meses ya están en un antro. O sea, ¿por qué? Porque se empezaron a manchar poquito. Quizás el primer día que llegaron a ese restaurante dijeron, ay Señor, ayúdame porque va a estar duro que yo aguante en este restaurante todo el día esta música. Pero no se limpiaron esa manchita y les fue creciendo hasta que están llenos de mugre.
Otro ejemplo. Cuando ves algo inapropiado, por ejemplo, en internet o en televisión. Usted sabe, hermano, que hoy estamos viviendo la peor época de sensualidad de todo el tiempo. Hoy tú vas por el freeway manejando y hay un billboard de una mujer encuerada, modelando ropa interior. Y tú vas manejando y quizás te llamó la atención porque vas buscando una salida y ya viste, ya te contaminaste. Ya tienes una manchita. Tú no la pediste, tú no dijiste que ese billboard estuviera allí, ahí estaba. El otro día, a mí me gusta ver las películas antiguas de antes, son bonitas. Y estaba viendo Rocky 4, porque me gusta el box. Estaba viendo Rocky 4, me gusta mucho el box, y entonces, como en las primeras escenas, hermano, pasan a Rocky completamente desnudo en la ducha. Completamente desnudo, de perfil. Y ese hombre está pues bien musculoso, estaba hablando de los 80, no sé cuándo fue esa película, ¿no? Si una mujer está viendo esa película en ese momento y ve a Rocky desnudo, ya lo vio, ya se contaminó. Puede decir, ya lo vi, yo no quería que esa escena pasara allí, pero pues, viéndolo bien no tiene nada de malo ver un hombre desnudo. Viéndolo bien, me voy a comprar una revista. Pudiera ser, es más común en el caso de los hombres, pero estoy poniendo el ejemplo de las mujeres porque Rocky es hombre, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos constantemente, hermano? Estar limpiando, purificando. ¿Por qué? Porque todos los días estamos en roces con el mundo y ese mundo nos salpica así con pequeñas manchas de mugre. Y usted dice, no, Señor, se limpia usted inmediatamente. Padre, en el nombre de Jesús, yo me limpio de todo esto, rindo mi vida a ti en adoración y yo, ¿verdad? Sobre todo leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra mente. Nos da el temor para no hacer cosas malas. ¿Ok? Entonces, en este punto podemos concluir que el pecado al principio te puede causar impresión. Yo me acuerdo cuando era niño que si mi mamá guardaba, por ejemplo, por ahí unos chocolates, mi mamá le gustaba el chocolate así como de tablilla le llaman, y son de esos que los baten con un molinillo, y de repente mi mamá compraba chocolate y lo escondía en una bolsita, y yo lo encontraba. Yo estaba luchando para robarme un chocolate. ¿Sabe usted cuál chocolate me costaba robarme? El primero. Ese me costaba. Yo, ¿cómo le hago? Los demás ya no. Los demás ya no, porque el primer chocolate que me robaba me cauterizaba la conciencia. Yo ya había violado mi conciencia. Mi conciencia me decía, no, te van a regañar, dijeron que no, que es para la abuelita. Y yo ahí, pues que ya lo encontré, y vas y abres el plástico y hasta lo haces en cámara lenta y todo con el primero, porque tu conciencia te está gritando que no. Pero cuando la abusas y la violas y haces lo que quieres, no, ya después cada 5 minutos regresaba por otro. ¿Por qué? Porque una manchita pequeña llama a una mancha grande. Ese es el mismo principio, hermano. ¿Ok? Una persona quizás le va a costar la primera cerveza, y después de la primera cerveza pues va a decir, pues una bailadita, pero nada más las manos, no los pies. Y comienza la persona a ir en un camino de descenso, espiritualmente hablando. ¿Todo por qué? Porque se salpicó, una manchita lo salpicó y no se limpió inmediatamente. Esta estrategia, hermano, que usa la carne con las personas que se creen que ya están manchados y que una mancha más no importa, funciona a la perfección con la gente que no tiene mucha fuerza espiritual, porque no se congrega, porque no lee la Biblia, porque es gente, hermano, que nunca hace nada devocional, digamos, ¿verdad? Reunirse con unos hermanos a hablar de la palabra, siempre se está reuniendo con gente del mundo, que maldicen, que tienen unos conceptos equivocados de Dios. Esta estrategia, ya tienes una manchita, ya te echaste una cerveza, ahora un cigarro. Entonces viene un amigo y te ofrece una línea de coca. ¿Y qué más da? Tú ya fumaste. ¿Sí ve? Es una estrategia, hermano. Usted debe de tener mucho cuidado. En el momento en que usted tenga una manchita que no entregó a Dios, la voz del diablo le va a decir, ya está sucio. Está sucio, hombre. ¿Qué más da? Una manchita más. ¿Quedó claro ese punto? O sea, una cosita lo va llevando a otra, ¿ok? En este punto. Número 2, segunda razón por la que usted quizás está siendo derrotado por un pecado. Escuche, creer que a ti y solo a ti te es permitido. Creer que a ti y solo a ti te es permitido. Segundo de Samuel 12:5. Entonces, hermano, cuando usted falla en una cosita pequeña, ¿qué tiene que hacer?
Arrodillarse rápido. Padre, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, mis ojos fueron contaminados por una escena que miré en televisión. Yo no sabía que eso iba a pasar. Inmediatamente limpiar esa manchita. Punto 2, dijimos, creer que a ti y solo a ti te es permitido. Segundo de Samuel 12, 5 al 9. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire lo que le pasó a David. David cometió adulterio, pero eso sí, estaba presto para prohibir a aquel pobre que le habían comido la cordera, porque Natán utiliza una parábola para reprenderlo y para confrontarlo con su pecado. Ya sabe la historia, miles de veces la hemos contado. Pero David rápido. David, fíjese, se le había cauterizado la conciencia. Está oyendo una injusticia, está oyendo que Natán le está relatando una injusticia, la injusticia que hizo este hombre. El hombre rico que teniendo muchas corderas fue y le quitó su corderita al pobre que la amaba y todo, y se comió la de él en lugar de comerse una de las tantas que tenía él. Y David viene y dice, no, a ese mátenlo, dice David. Pero David, eres tú. Fíjese lo que le pasó a David. David tomó a Betsabé como cualquier cosa. Yo soy el rey. ¿Quién es esa mujer? Es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Tráiganmela. Se acostó con ella. Viene Betsabé, estoy embarazada. Mándenme llamar al capitán del ejército de Urías Eteo. Ponme a Urías Eteo enfrente de la batalla para que lo maten. Apártense un poco lejos de él y déjenlo que él vaya solo al muro. Y dice que se acercó mucho al muro, le dejaron caer algo pesado y lo mataron. David, hubo un momento, hermano, en que David se le cauterizó la conciencia y se creía con derecho a pecar. Y eso le puede pasar a usted, hermano. Usted puede decir, yo soy el líder. Aquí son las reglas son estas, las reglas son aquellas, las reglas son estas otras, y ustedes tienen que someterse. Yo no. Eso pasa mucho. Muchos pastores, hermano, predican en la iglesia, no se debe adulterar, y ellos están adulterando. ¿Por qué? Porque la gente se ha llegado a creer que a mí me es permitido, o sea, todos ustedes no lo pueden hacer, pero yo soy el ungido, yo soy el especial, yo soy diferente. Una vez un pastor me dijo, hermano, yo soy un consentido de Dios, dice. Yo sé que Dios tiene muchos hijos en el mundo, dice, pero Él tiene un trato especial conmigo. Yo sé que Dios tendría misericordia de mí más que de otra gente. Ese es un pensamiento peligroso. ¿Por qué? Porque ese pensamiento puede llevar al hermano al pecado. Pensando, no, pues a mí no me aplica. ¿Por qué? Si yo soy el mero aquí, yo soy más inteligente, yo puedo más. Tenga usted mucho cuidado. Este principio que le estoy compartiendo, hermano, es bien fuerte. Mucha gente llega a caer por estas cosas, porque dicen, no, es que eso no me aplica a mí. ¿Ok? Entonces, este punto, dijimos, es pensar que a ti te es permitido. A mí me es permitido. Hay muchos cónyuges que viven en pecado y ven a su pareja hacer algo malo. ¿Y por qué estás haciendo eso? Le dice el hombre a la mujer. Y la mujer, quizás la mujer estaba por ahí echándose un chismecito, ¿no? Con otra hermana. Estaba echando un chismecito por ahí. Entonces viene el hombre, ¡hey, chismosa! ¡Deja de andar de chismosa! Y él tiene algo oculto por ahí que él sí tiene derecho a andar en revolcándose quizás en pecado. O viceversa. La mujer que venga al marido y le diga, ¿y por qué no me ayudas a limpiar? Y eres un flojo, y eres esto otro y lo otro. Y ella por allá con su cosita escondida. Muchas veces somos bien rápidos para decirle a fulano, pórtate bien, sé recto, no peques, no hagas nada, cuando la gente tiene sus asuntos escondidos. ¿Le quedó claro ese punto? Punto 3. Entonces puede ser que esté siendo derrotado. Número 1, porque empieza como una manchita chiquita que la dejas crecer. Número 2, porque tú creas, o sea, quizás tú ya lo hiciste, yo lo hice una vez, Dios no me condenó, ni me trajo juicio. Yo creo que Dios conmigo es especial. ¿Sí? Y número 3, creer o hacerte creer a ti mismo que será la última vez. Paren oreja. Que será la última vez. Ya la última vez que lo hago, Señor. Escuche, Proverbios 7, 18 al 22.
Proverbios 7, 18 al 22. ¿Lo tiene? Rápido. Dice, escuche, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Esta es la mujer astuta, ¿no? La mujer ramera, que cuando usted lee, hermano, todo el proverbio, wow, esa mujer le pinta un cuadro al muchacho para llevárselo a adulterar, le pinta un cuadro. Dice que sale y lo ve, que está en la calle y la mujer comienza, yo hasta me la imagino porque la Biblia da detalles, a caminar como sensual, como ese caminado de las modelos, ¿no? Y le comienza a pintar un cuadro, la cama he preparado, con sábanas recamadas, y vamos a beber vino, y mi marido se fue, y está lejos, no va a volver pronto porque se llevó la bolsa del dinero, va a tardar como 15 días. Entonces el muchacho comienza a recibir un ataque de seducción tan tremendo y tan fuerte que él empieza a decir, es una oportunidad tremenda. El marido no está. Cuando el marido regrese, yo ya no voy a poder hacer esto. Así es que voy a aprovechar porque puede ser la última oportunidad que yo tengo. La mujer le pinta un cuadro bien erótico. Esa mujer era bien sensual y le pinta un cuadro bastante erótico. Y el hombre dice que se va tras ella como buey al matadero. Sí, muchos bueyes cuando son bravos los ponen una argolla aquí en la nariz. ¿Los ha visto? Y usted sabía que un buey, por muy fuerte que sea, hermano, puede tener, he oído por ahí que un toro puede tener la fuerza hasta de 15 a 20 hombres. Pero con esa argollita, hermano, hasta un niño lo puede jalar. Y se lo lleva al pobrecito toro al matadero. Por ahí dice un dicho que jala más un pelo de mujer que una yunta de bueyes. Tengan cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Hay mucha gente que, esta es la última vez, mi esposa ni cuenta se da. Esta es la última vez, mi esposo ni cuenta se da. La última vez y ya. En el mundo se le conoce como una canita al aire. ¿Han oído esa expresión? Cuando de repente un señor de unos 50 años ha sido un señor de buen testimonio, que ha sido un hombre tremendo y de repente lo descubren que cayó en adulterio. Y entonces muchos para abogar por él dicen, fue una canita al aire, perdónalo. Eso significa que ha sido bueno y que no hay que tomarle en cuenta lo malo que hizo, porque tras tantos años de haber sido bueno, se merece que por una única vez haya sido malo. ¿Se entiende? Ese es un engaño, mire, es una estrategia. Y tú puedes caer en esa estrategia. Decir, tantas veces he sido bueno, tengo años siendo bueno, ¿no me merezco ahí una probadita de algo? Una cervecita, ¿por qué no? Ya viene el verano. Mire, es una estrategia, hermano, de la mente. Por eso en Romanos 12 dice, hermano, que transformemos el espíritu de nuestra mente por medio de la palabra. ¿Ok, hermanos? Entonces, esta es otra estrategia que se usa, hermano. Creer que será la última vez. Entonces, cuando usted está siendo tentado, escuche, en un pecado que tú cometes y oigas una voz que te dice, esta será la última vez, arrodíllate y di, no, esta no será la última vez. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, voy a parar. Si quiero parar esto, tengo que empezar hoy. ¿Está aquí? Cuidado, hermano. Eso de las redes sociales está destruyendo matrimonios a diestra y a siniestra, hermanos. Muchísimo cuidado. ¿Ok? Vamos al cuarto punto. ¿Cómo vamos en el tiempo? Vamos bien. Cuarto punto. La cuarta razón por la que puedes estar siendo derrotado en un pecado. Esta es una de las más sutiles. Escuche, creer que a ti nunca te va a pasar. Creer que a todo mundo le puede pasar, menos a ti. Primera de Timoteo 4:12 al 16. Primera de Timoteo 4:12 al 16. Amén. Dice el apóstol Pablo así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Escucha, ocúpate en la lectura. ¿Ok? ¿De qué? Pues de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado ¿de quién? De ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ok? Mire, le voy a mencionar un pecado específico en que este punto es muy peligroso, es el adulterio. ¿Ok? Es más fácil que caiga en adulterio, escuche, una persona que cree que nunca le va a pasar, y como cree que nunca le va a pasar, no toma las medidas preventivas para que no le pase. Porque él dice, a mí no me va a pasar. ¿Para qué tomo medidas preventivas si a mí no me va a pasar? Pero puede ser que de repente surja una oportunidad como la que le describí en el Proverbio 7, donde esta mujer es probable que haya sido hermosa, la Biblia no lo dice, y por tú no haber pensado que a ti te podía pasar, quizás comenzaste a coquetear de más con una persona, no marcaste una línea de respeto con esa persona, comenzaste a pasar tiempo a solas con esa persona. Esas son las medidas preventivas que hubieras tomado si tú hubieras dicho, a mí me puede pasar. Yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero es mejor vivir creyendo que a ti te puede pasar y buscando todas las formas de evitar que te pase. A algunos no les va a gustar porque algunos son de la declaración. No, no declare eso, hermano. Porque el espíritu de temor trae las cosas, según Job, sacando de contexto eso. No. Un pastor anciano que yo respeto de muchos años dice que él nunca ha caído en adulterio porque él aplica este principio. Él dice, me puede pasar. Y cuando se presenta una oportunidad, él evita todas las cosas que pudieran ponerlo en una situación donde a él le puede pasar. Estamos viendo tiempos muy difíciles, hermano. Muy difíciles. Ya no hay ningún respeto por el matrimonio. La gente destruye matrimonios a cada rato. Entonces yo le recomiendo esto. Viva todos los días pensando, a mí me puede pasar. No, me puede pasar o no. ¿Que se va a encontrar a tomar café con una persona del sexo opuesto? No. ¿Por qué? Porque me puede pasar. ¿Que surgió una oportunidad de quedarme a solas con alguien en su departamento? No. ¿Por qué? Porque me puede pasar. ¿Usted sabía que el consejo para dejar la fornicación no es orar ni ayunar? ¿Cuál es el consejo para dejar la fornicación? Huir. Huir. Hay mucha gente que a lo mejor están fornicando, pues porque todos los días están juntos, en lugares oscuros, en lugares solos. Eso pasa mucho en el noviazgo antes de casarse, ¿no? Es bien peligroso. Dice el pastor Paul Washer, dice que a él vinieron a pedirle consejería unos muchachos jóvenes que se iban a casar, súper espirituales, conocedores de la Biblia, hombre y mujer. Pastor, ayúdanos porque mi esposa, mi novia y yo oramos, ayunamos y siempre decimos, no lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacer un pacto de que no lo vamos a volver a hacer, según ellos. Pero siempre ya cuando estamos solos, terminamos haciendo cosas que no debíamos, que no queríamos hacer. Pastor Paul Washer le dijo a la pareja, quiero que me des el nombre de tu consejero, fulano de tal. Ok, ve y dile a tu consejero, porque dice que el consejero les había aconsejado ayunar y orar, para que lo dejaran de hacer. Y le dijo Paul Washer a la pareja, ve y dile a tu consejero que deje de aconsejar gente y que se dedique a otra cosa, porque el consejo está malo. El consejo no es que ores y ayunes, el consejo es que evites a toda costa esas situaciones. Alguien podría decir, pero es que yo soy demasiado espiritual, pastor, a mí no me va a pasar. Punto 4, por decir que no te va a pasar y no tomar las medidas preventivas, te va a pasar. Así que cuidado y precaución. ¿Ok, hermanos? Le voy a dar unas señales de que usted pudiera caer en adulterio. Esto es más para los matrimonios, ¿no? Más para los matrimonios, porque me interesan mucho los matrimonios. Estos puntos no son míos, aclaro. No son míos estos puntos, ¿ok? Pero le voy a dar, cuando usted se identifique con uno de estos puntos, cuidado, corte esta situación. Escuche, la primera señal de que tú pudieras caer en adulterio con alguien es la siguiente: comenzar a experimentar celos por esa persona. Que tú eres una persona casada, ¿verdad? Tienes tu pareja y todo, pero ya de repente ves a la persona con la que puedes caer en adulterio, la ves hablando con alguien más y te da como celos. ¿Y por qué te da celos si no es tu esposa? ¿Y por qué te da celos si no es tu esposo? Cuidado,
Esa es una señal de que tu corazón está teniendo una inclinación extraña hacia esa persona. Esa persona puede hablar con quien ella quiera. Después del culto pueden ir a comer con quien ellos quieran ese matrimonio. No tienes como que tratar de acaparar a esa persona. Número 2. Prefieres estar a solas con esa persona. Si tú estás con esa persona que sientes eso platicando y de repente llega alguien a hacer mal tercio, entonces ya vino fulano a arruinar esto. ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar a solas con esa persona? Cuidado. ¿Sí? Que estés buscando una oportunidad para estar a solas, como que estés ahí sentado y la veas que fue al baño. Pues yo también voy a ir ahorita para abordarla y saludarla porque no me ha visto. Estamos hablando a los casados aquí, obviamente, ¿no? Los jóvenes quizás dicen por ahí, quiero ver a una niña, etcétera. Pero estamos hablando de que tú seas casado y que quieras a fuerza como pasar tiempo a solas con esa persona. De aquí comiencen aquí mucha gente empieza como a textear a escondidas de los esposos, de los cónyuges. A mandar textitos. Jehová es tu pastor, hermana. Sí, ahorita. Él quiere ser tú. Sí, eso, hermano, es pura maña. Hace unos años una hermana me decía, pastor, fíjese que un hermano no me deja de mandar textos todo el día. Qué extraño. Un hermano casado. ¿Por qué no se los manda a su esposa? Se disfraza el demonio como ángel de luz, hermano. Tercera cosa que tienes que identificar. Te enojas o te deprimes si esa persona se aleja. Ya ves que no vino al culto. Ay, el culto y no va a estar bueno. O ya ves que se fue al final del culto a comer con otros. Ay, ¿por qué se fue a comer con otros? Se hubiera ido a comer con nosotros. Cuidado. ¿Por qué estás triste o enojado si esa persona se alejó? Si no es tu esposa, si no es tu esposo. Interesante, ¿no? Inciso D. Pierde interés en otras personas. Pierde interés en otras personas. Ya de repente va quitando a todo el mundo para ir a saludar a quien quiere saludar. Quítense ustedes. Y usted, hermana, bendiciones. Quítese, hermano, no estorbe. Ya no le interesan los demás, solamente quiere estar como atento a esa persona. Cuidado, hermano, cuando usted identifique estas cositas, mire, póngale punto y aparte. Punto y aparte. ¿Por qué? Usted está siendo tentado a caer en adulterio. El que sigue, tiene pensamientos románticos o sexuales con esa persona. Que ya empieces como a fantasear con esa persona. Y que digas, ay, mi esposa es bien moderna, tal vez me deje ir a cenar con ella solos. Porque hay gente que es así, hermano, hay gente que es así de abierta, según, ¿no? Cuidado, empiezas a fantasear con cosas así. Es señal de que tu corazón está siendo tentado y que puede ser que en un momento determinado ya le comiences a hablar de amor a esa persona cuando tú eres casado o casada. Por eso yo jamás recomiendo pasar tiempo a solas con gente del sexo opuesto. No es apropiado, no es correcto, se ve mal. Hay gente que se quiere agarrar el ministerio de visitación, visitar a las hermanas cuando no están sus maridos. El último, se pone a la defensiva cuando alguien lo cuestiona. Por ejemplo, ya tu esposa se da cuenta y notó el asunto, ¿no? Que tú andas sobres, como decimos en México, con alguien. Y entonces tu esposa viene y te dice, oye, mi amor, ¿qué te pasa? Por lo menos disimula que andas tras la hermana, como... Y entonces, si la reacción es la siguiente, es que sí. ¿Quién? ¿Yo? ¿Estás loca o qué te pasa? Eso significa que sí. Porque tu reacción debería de ser, ¿de verdad? Me he visto así como... Así no ha sido mi intención, pero fíjate que ahora que me lo dices, voy a tener cuidado. Pero si la reacción es, ¿cómo crees? Algo está escondiendo. Veo a muchas viendo a sus maridos raro. Mire, eche mano de estas cosas que le estoy diciendo, estos como pequeños principios. Mire, usted va a estar tranquilo. Porque usted dice, no, a mí me puede pasar. Usted no tiene que tener nada privatizado, ni el teléfono, nada absolutamente, ni redes sociales, ni nada. Todo debe estar abierto. Usted no debe andar escondiendo el teléfono, nada de eso. Debe ser una persona abierta, el que nada debe, nada teme.
Entonces, importante. 5, termino. Esta es la quinta razón por la que usted puede estar siendo derrotado por un pecado. Tratar de justificar el pecado en lugar de pedir perdón a Dios. O sea, esta es la persona que a lo mejor ya cayó en adulterio y viene y le dice al Señor, Señor, es que ella me sedujo. No fue mi culpa, Señor. Tú viste que yo no quería. Y aguanté diciéndole que no por 3 segundos. Pero es que ella insistió. ¿Usted se acuerda de la tentación de José? Esa mujer dice que lo atosigaba día y noche, hermano. Y José aguantó, José venció la tentación. Por eso José es figura de Cristo hasta cierto punto. Entonces no se justifique. No, cuando usted falle, no empiece a buscar excusas, a decir, Señor, lo hice porque todos los demás lo hicieron. Pastor, si hasta el pastor Señor, si hasta el pastor lo hizo, lo hace, porque hay muchos pastores ahora que están haciendo un montón de cosas extrañas, ¿no? Estaba leyendo un artículo, hermano, y en los últimos 3 meses aquí, solo en Estados Unidos, se han suicidado 3 pastores. ¿Lo leyeron? Sí. Qué tremendo. No sé si la noticia es actualizada o la fecha fue de noviembre a enero, los primeros 3 meses del año, no sé, pero 3 pastores se suicidaron. Dice que los pastores sufren depresión, que los pastores sufren bastante, bueno, ¿cómo que dicen? Digo, es difícil ser pastor. Dice, me llamó la atención que uno se suicidó después del primer culto dominical. Fue a predicar a un culto, regresó a su casa y se suicidó, no sé qué pasó. Se sintió, yo creo, muy mal en el mensaje. ¿Usted sabía que a veces después de predicar uno le dan ganas de esconderse? Eso pasa algunas veces, porque muchas veces es muchísima presión predicar. Pero no va a haber excusa delante de Dios cuando tú le eches la culpa a alguien. No te justifiques. Cuando tú falles, debes de pedir perdón al Señor, hermanos. Amén. Porque una cosa te va a llevar a otra. Esa es la estrategia de esta situación en tu lucha que tú tienes contra el pecado. Tú debes de estar firme y tratar de identificar por dónde es que viene el ataque para mantenerte firme delante del Señor. ¿Sí? He conocido mucha gente cristiana que hoy, hermano, andan transformados en el mundo. ¿Qué les pasó? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Es algo lento, es algo paulatino, que la gente, hermano, comienza por pequeños vicios. Pequeños vicios, quizás estás pasando mucho tiempo en el internet, mucho fútbol, ese vicio te lleva a otra cosa, dejar de congregarte te lleva a que de vez en cuando ya te estás yendo a salir con amigos mundanos. Antes aborrecías estar con ellos porque decían malas palabras y todo, hoy ya no te suena tan fuerte, hoy ya dices tú como que exagerado últimamente. Estos amigos míos en realidad no son tan malos, y a eso te lleva una copita, pero que tenga pocos grados de alcohol. Ya de ahí eso te lleva al adulterio, al divorcio, y luego la gente, hermano, es necia, se divorcia y al mes ya está en otra relación, hermano, ya en unión libre, viviendo con otra persona. Ya se vuelve un desastre la vida de la gente. Yo no sé qué le pasó a esta persona. Mire, un proceso paulatino lo fue ensuciando hasta que hoy está en la inmundicia. ¿Todo por qué? Por no buscar una santificación diaria con el Señor. El Espíritu Santo habita en usted, hermano, y usted tiene que estar todos los días oyendo la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿sabe cuál es el problema cuando tú ya no obedeces al Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar? Tu conciencia se cauteriza y ya no vas a oír la voz del Espíritu Santo. Ya no vas a oír. Al contrario, cuando de repente por allá a lo lejos oiga su voz que te diga, eso no. Espíritu Santo, qué exagerado eres. Ya te pareces al pastor. Porque ya la gente comienza a verlo todo como demasiado exagerado. Cuando usted ve a cristianos así, hermano, que eso de tanta iglesia, que tú eres muy santurrón y que esos amigos evítelos, hermano. Esos son unos grandes tropiezos. Yo no entiendo cómo hay gente aquí, hermano, que sus amigos son unos mundanos, hermano, y con ellos andan todo el día así, para arriba y para abajo. No entiendo eso a mí. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ahora con esto no significa que nos vamos a apartar y a menospreciar a los incrédulos, pero siempre me ha llamado la atención ver gente así, hermano. O sea, ¿por qué? ¿No será que te gusta la mugre? Y por eso tú buscas donde está sucio
para ensuciarte. Vamos a orar en esta noche.